Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Comenzamos entonces el capítulo 3. El capítulo 3, como siempre el apóstol Pablo, tan educado, tan pedagógico, tan profe, ¿cierto? Comienza con unas preguntas. Fíjese lo que dice acá. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¡Wow! Extrapolémoslo o comparémoslo con un caso actual. Traigamos a situación un caso actual. Claro, Pablo está hablando del judío porque tengan en cuenta la situación en la que escribió la carta, ¿verdad? Él toma como elemento ejemplificador los judíos. Bueno, ¿cuáles serían los judíos hoy día? Los creyentes, los cristianos. Esos serían los judíos hoy día, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Y cuál sería un gentil? Bueno, un gentil sería un no cristiano, uno que no es creyente. Ese sería un gentil, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué ventaja tiene el cristiano, el creyente, sobre el no creyente? ¿Qué ventaja tienen? Bueno, según Pablo, tomando ejemplo a los judíos, la ventaja del judío, la ventaja del judío es de que efectivamente a ese pueblo en especial, y lo dije en la clase pasada, a ese pueblo en especial se le escogió, no porque sean mejores que los demás, simplemente por sabiduría y elección soberana del Dios creador, escogió ese pueblo para depositar su palabra, su voluntad, su luz, su ley. Y este pueblo debería haber estado a la altura de esa luz y de esa responsabilidad que se le dio. Porque el objetivo primordial era que el pueblo judío, como depositario de la verdad del Dios verdadero, del Dios creador, pues el pueblo judío regara por todo el mundo la luz de la verdad. Y ya conocemos la historia de los judíos, cómo fallaron y fallaron y fallaron, una y otra vez le hicieron pasar rabia, por decirlo de alguna manera, al Señor. ¿Okay? Se va a cortar en cualquier momento, tienen que entrar por el link que le mandé al grupo. ¿Ok? Ok. Así que en ese sentido, del punto de vista de la responsabilidad, del punto de vista del privilegio, del gran honor que tuvieron, pues tienen cierta ventaja. Pero en términos de acceso a la salvación, no están más en ventaja que el pagano. Porque tanto el judío como el pagano, como el gentil, ambos tienen derecho a la salvación. Y ambos acceden a la salvación por un solo nombre, por el nombre de Jesús. Pero ¿qué los diferencia a ambos pueblos? Que mediante el pueblo judío fue entregada, fue dada, fue proporcionada la verdad. Y es una verdad que tenía que haber sido compartida, dando el ejemplo. Todo lo contrario sucedió. Los judíos se creían exclusivos y menospreciaban al resto. Es decir, en la práctica no estaban a la altura de los principios que se les entregó. Espero que vaya quedando claro eso, ¿ya? Acuérdense que se puede cortar en cualquier momento. Esperan un minutito y entran por el link que les envié a WhatsApp. Entonces, versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Cuando dice circuncisión está aludiendo a una característica que era propia del judío que lo diferenciaba de los demás. Y que el judío se enorgullecía de eso. Pero se enorgullecía de una manera egoísta, porque miraba en menos a los demás. Por eso que Pablo, en Romanos 2:29, en Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Se va entendiendo?
Bueno, lo mismo para nosotros. No es cristiano el que parece cristiano, ¿verdad? No es piadosa o espiritual la que parece espiritual. Claro, ante los seres humanos, claro, unos se ven más piadosos, más espirituales y más santurrones que otros. Pero la verdad de Dios es otra. Dios no mide las cosas como nosotros las medimos. Aparentemente, alguien no puede ser muy piadoso, pero nosotros no sabemos su interior. ¿Ok? Ahora, la conducta evidentemente es una evidencia, es una señal, es un signo, es una referencia, pero no es determinante. Cuidado, porque también el malo puede hacer cosas buenas exteriormente. El perverso, el ladrón, el asesino puede tener una conducta aceptable y su corazón, sin embargo, es de un homicida, de un perverso. Entonces, cuidado con eso. Lo externo es, hasta cierto punto, una evidencia, pero no es categórico, porque no conocemos el interior de esa persona que para nosotros aparentemente no es tan piadosa. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Acuérdense que les hablaba de las anécdotas, ¿verdad? De unas anécdotas personales, cuando a veces uno llegaba a la congregación y le decía, no, ese hermano es espiritual, ¿verdad? Claro, porque estaba bien ordenadito, bien peinadito, con su corbata. Entonces, el común de las personas dice, ay, mira, qué espiritual, mira, ah. Bueno, eso es una idea errónea para evaluar a una persona si eso no es espiritual. Y de hecho no deberíamos estar haciendo esos juicios, de hecho, ¿vale? En otras palabras, y bien sencillo, el creyente en la cancha se ven los creyentes. Cuando uno convive con la gente, cuando uno va conociendo día a día a la persona, se da cuenta si es un hijo de Dios o no. ¿Ok? Ok. Vamos al versículo 2 entonces. Recuerde que se puede cortar, entran por el link, por favor. Vamos al segundo versículo y vamos avanzando. El apóstol Pablo se responde a la misma pregunta, ¿verdad? En el 1 dijo, ¿qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice el versículo 2. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, ya lo expliqué. El primer motivo que da Pablo por qué aventaja al judío, el judío a los demás pueblos. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Como efectivamente fueron. ¿Okay? La triste historia del pueblo de Israel y sobre todo en los tiempos del Señor Jesús es de que simplemente demostraron ser un pueblo incrédulo. La gran mayoría siguió a Jesús por los panes y por los peces y a la hora de la verdad lo dejaron solo. ¿Okay? O sea, el pueblo, inducido por sus dirigentes, le hizo la vida imposible y muy triste en términos humanos al Señor Jesús, muy ingrata, digamos. Así que en ese sentido el apóstol dice en el versículo 3, pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué querrá decir esto? Se lo voy a traducir, se lo voy a parafrasear. Cuando Pablo dice, bueno, está bien, ellos fueron incrédulos, fallaron. En el fondo, Pablo está diciendo eso, fallaron, tropezaron. Pero el hecho que hayan tropezado quiere decir que Dios dejará de ser fiel para con ellos. Acá dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No porque el pueblo judío haya fallado o haya tropezado, la palabra de Dios o las promesas de Dios también tienen que fallar. O en otras palabras, no tendría por qué desquitarse Dios porque su pueblo le falló. ¿Ok? ¿A qué se refiere cuando Pablo dice su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿A qué se refiere con la fidelidad de Dios? Fidelidad.
¿Ok? Bueno, esa fidelidad de Dios tiene que ver con las promesas o las afirmaciones de Dios para con aquellos que le aman. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, judío y no judío, por la fe en su Hijo, tenga vida eterna. Y Dios es fiel en esa promesa. ¿Vale? Porque para eso vino su Hijo. Dios mantiene fiel y firme su promesa de salvación. Aunque el pueblo de Israel haya tropezado y haya caído y le haya fallado y se haya portado como se portó con su hijo, pero hay muchos judíos después de la crucifixión de Cristo que aceptaron al Señor Jesús como Señor y Salvador, que se arrepintieron de lo que habían hecho y la puerta de la salvación estaba abierta, a pesar de que el pueblo judío falló. Vuelvo a repetir, versículo 3, Romanos 3:3. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera, dice el 4. Negativo, no. Seguimos entonces con el versículo 4. Seguimos con el versículo 4. El mismo apóstol responde y dice, de ninguna manera. Ahí está entrando Kevin, así que qué bueno que entró Kevin. Ok. Bueno, ya saben, ya seguimos el nuevo procedimiento. Si se corta, hay que esperar un par de minutitos porque Zoom guarda la grabación y de ahí recién me permite entrar otra vez. Ok. Ok. Recuerden silenciar los micrófonos. Ok. Entonces, el versículo 4, el apóstol Pablo responde a esta disyuntiva y dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, es decir, sea Dios, ahí está entrando Oriana, sea Dios verídico, sea Dios creíble, ¿vale? Si Él ha prometido a su Hijo para salvación, Él no va a echar marcha atrás, no va a deshacer lo que ha hecho. Sin embargo, el ser humano sí se retracta, el ser humano sí miente, el ser humano sí engaña, el ser humano sí puede prometer algo y no hacerlo. ¿Se acuerdan esa hermosa parábola del Señor Jesús cuando dice que enviaron, no me recuerdo bien, enviaron a los dos hijos, ¿verdad? Y uno dijo, sí voy, pero no fue, ¿verdad? Y el otro fue a regañadientes, pero fue. Una cosa así, ¿ok? Bueno, el ser humano puede retractarse, el ser humano puede ser infiel, pero en el caso de Dios, cuando habla algo o promete algo, mantiene su palabra, ¿ok? No es mentiroso. Por eso que la infidelidad de Israel anulará la fidelidad de Dios. No, en ninguna manera, dice Pablo, porque no estamos hablando de autoridades morales y éticas iguales. La moral de nuestro Dios creador está por sobre todo, pero la moral humana es falible, es cambiable, fluctuante, ¿vale? Ok, así que el versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, ¿ok? Y todo hombre mentiroso. ¡Wow! Pablo en este versículo 4 lo que está haciendo simplemente es fijar la diferencia. Muy pueblo de Israel será, pero ha sido mentiroso, ha sido infiel, ha sido desobediente. No tiene un currículum muy bueno que digamos. Sin embargo, Jehová, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha demostrado su veracidad, su fidelidad. ¿Okay? Que Él se ha mantenido sin sombra de cambio. Siempre es el mismo.
¿Ok? Para que seas justificado en tus palabras. ¿Ok? Eso de que seas justificado, es decir, que seas declarado justo y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, no separen estas palabras de lo que venimos hablando. Ojo con eso, vayan conectando, sigan el contexto, sigan hilando la idea. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Yo me he encontrado que cuando hago esta pregunta, cuando me invitan a dar conferencias sobre esto y yo hago esta pregunta hago esta pregunta en las reuniones, hay un silencio, pero que no se siente una mosca volar. En base a lo que venimos hablando, ¿qué querrá decir Pablo cuando dice para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado? ¿Qué querrá decir? Bueno, vamos a ver qué dice la versión de Jerusalén en este mismo texto. En Romanos 3:4 dice: de ningún modo, Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Bueno, estas palabras tienen una doble aplicación. Se aplican tanto al creyente infiel como al Dios creador fiel. ¿Se acuerdan en los capítulos anteriores que hablamos de que el juicio de Dios, que el castigo de Dios o la ira de Dios o la retribución de Dios es justa? ¿Que no hay excusa? ¿Se acuerdan que repasamos eso en el versículo 1 cuando dijimos que los hombres abandonaron por naturaleza lo que es de Dios y se dedicaron a otras cosas? ¿Se acuerdan que hablamos de que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento? O sea, había una constante testarudez, rebeldía, y al final dice el capítulo 1, Dios los entregó, dice ahora, ¿verdad? Es decir, el ser humano que es infiel, que es mentiroso, que se retracta, que traiciona, bueno, ese, que en el fondo es pecado, en el fondo tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, cuando recibe el castigo, o la ira, o el pago, no tiene que acusar a Dios de injusto, porque se le ha dado gracia, se le ha dado tiempo, Dios ha sido longánime. Por lo tanto, no hay excusa. No hay excusa para negar o no dar gloria al Creador. ¿Por qué? Porque si ustedes van a Romanos 1:19, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. O sea, no tienen excusa. El que recibe la retribución, el castigo o la ira, no tiene excusa. Todo el capítulo 1 y el capítulo 2 que estudiamos en las clases anteriores nos enseña eso. No tienen excusa. Por lo tanto, cuando el transgresor, el desobediente, el mentiroso recibe el pago por su conducta, solamente eso demuestra o pone en evidencia la justicia de Dios, que Dios es justo, es misericordioso, tardo para la ira, pero al fin y al cabo dará retribución al que insiste en la rebeldía y la desobediencia. Por lo tanto, nadie, y vuelvo a repetir, nadie puede acusar a Dios o aludir a Dios como de haber cometido una injusticia, porque el carácter mismo de Dios, del Dios creador, es justo. Él da todas las oportunidades y todas las herramientas y nos señala el camino justamente para no recibir la ira, no recibir la retribución. Por ende, cuando llegue el tiempo que Dios ha señalado en su sabiduría para dar retribución o dar el pago,
Nadie puede alegar que Dios es injusto. Repasemos. Romanos 2, 2. Romanos 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Benignidad quiere decir que hay una disposición al bien, hacer el bien al prójimo, esa es la benignidad. Es decir, hay una buena fe, siempre hay una buena intención para con el prójimo. Esa es la benignidad. ¿Okay? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Longanimidad, acuérdense que le expliqué que él, en términos coloquiales, como que él estira el chicle lo más que puede, esperando que los transgresores procedan al arrepentimiento. Pero cuando eso ha logrado un límite, no se puede alegar que Dios ha sido injusto. Porque acá dice, versículo 4, estoy en Romanos 2:4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, noten, oiga, si el desobediente recibe el pago que merece, ignorando que su benignidad, es decir, su muestra, su disposición al bien para con nosotros es tanta que en vez de inducirnos a arrepentirnos, al contrario, nos aprovechamos de eso para seguir insistiendo en lo malo y en la desobediencia. ¿Verdad? Termino con el 4 entonces. Ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ojo, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerden poner los microfonitos en silencio. Parece que no puede, Gina. Yo te voy a silenciar, Gina. No te preocupes, que yo aquí... Yo no sé. No te preocupes, yo aquí te mando la octava placa al tiro. Ya. ¿Ok? Retomamos entonces Romanos 3:4 para poder comprender la expresión esa que parece tan difícil del apóstol. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y aquí viene, para que seas justificado en tus palabras. ¿Ok? Ok. Pregunta. El pecador que va a los pies de Jesús y con sus palabras se arrepiente y dice, no fornicaré más, no adulteraré más, no robaré más. Y apenas termina de decir eso, golpeándose el pecho, va y hace precisamente eso, lo que acaba de confesar. Las mismas palabras que dijo ahí lo condenarán. ¿No dijiste que te arrepentías de eso? Mira, lo volviste a hacer. Son las mismas palabras que serán evaluadas en el juicio para determinar tu salvación o tu condenación. ¿Vale? Si recibirás la ira o no. Por eso que dice acá, para que seas justificado en tus palabras. ¿Y qué dice después? Y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, cuando se evalúe en el juicio mi vida, ¿no es cierto? Venza. Es decir, obtenga la victoria y no sea
reprobado. ¿Ok? Ok. Versículo 5. Y si nuestra injusticia, pongan atención porque el Pablo aquí se complica un poquitito, pero no es complicadito, hay que poner atención nomás. Y si nuestra injusticia, ¿qué quiere decir nuestra injusticia? Si Dios es justo, se entiende que es sin pecado. Si Jesús es el justo, es sin pecado. El injusto es sin justicia, sin pureza, sin vida justa. El justo, ¿verdad? Y el injusto. En otras palabras podríamos decir el justo y el no justo. El justo y el no justo. El que ha sido justificado y el que no ha sido justificado. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el justo y el injusto? Bueno, el justo ha sido perdonado, ha procedido al arrepentimiento y de ahora en adelante el justo vive una vida justa con la ayuda de la gracia de Cristo. Va venciendo para la gloria de Dios. El injusto, sea no creyente o sea creyente, porque hay creyentes que son injustos. Parecen creyentes, pero son corruptos. Y a veces más corruptos de cuando antes que fuesen creyentes. ¿Ok? El injusto es aquel que no ha sido justificado. Es decir, no ha tenido la experiencia genuina del justo. ¿Ok? Esa idea la voy desarrollando más adelante también. Si nuestra injusticia, es decir, nuestra falta de justicia o la ausencia de justicia en la vida, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Uy. No les voy a preguntar qué significa eso, porque lo más probable es que no se entienda bien la idea. Lo digo por experiencia. Vamos a traducirlo. Si nuestra injusticia, estar en injusticia, en palabras simples, es estar en rebeldía, estar en desobediencia, estar en enemistad. Estoy usando palabras que tienen que ver con la justificación por la fe. Estoy en enemistad o estoy en esclavitud del pecado. Todas son palabras que usa Pablo para describir la condición espiritual de la persona. ¿Ok? Si nuestra injusticia, nuestra desobediencia, nuestra pecabilidad, nuestra condición de pecador, nuestra situación sucia, manchada, de desobediencia, de falta de justificación, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿cómo es eso? ¿Cómo nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque si seguimos esta lógica, pongan atención, porque estos son los ejercicios que no hace la mayoría de los creyentes cuando lee la Biblia. Y perdonen que sea tan tajante, tan pesadito, pero vuelvo a repetir, lo hablo de la experiencia. Esto yo lo veo cada vez que hago una conferencia, veo esto en la gente. La falta de análisis, la falta de razonamiento, de reflexión en el texto. Si el texto dice, si nuestra injusticia, es decir, nuestra vida injusta, desobediente, pecaminosa, si nuestra vida pecaminosa hace resaltar la justicia de Dios, ¿cómo es eso? O sea que mientras más mal nos portamos, más se resalta la justicia de Dios. Entonces sigamos siendo rebeldes para que se siga resaltando la justicia de Dios. ¿Lo creen ustedes?
Suena lógico, ¿verdad? Y aunque ustedes no crean, gran mayoría del pueblo cristiano actual cree eso. Cree que puede vivir en injusticia, no venciendo los pecados, y sin embargo pueden seguir glorificando a Dios. Creen que ellos pueden vivir como quieren, basta golpearse el pecho 2 veces a la semana, ¿no es cierto? Seguir siendo los mismos diablos de siempre, y que sin embargo dicen que eso resalta la justicia de Dios, que igual ellos pueden alabar a Dios y dar gloria a Dios, ¿no es cierto? E incluso ellos pueden sentir el poder de Dios de todas maneras, pero en su vida no hay cambios. Siguen en injusticia, aunque se golpeen el pecho. Aunque ustedes no lo crean, ese tipo de lógica están siguiendo muchos. No, dicen, si ya Cristo lo hizo todo por ti. ¿No han escuchado ustedes esa frase? Cristo ya lo hizo todo por ti. Claro, pero depende cómo entiendes eso. Sí y no. Porque hay una parte que nosotros tenemos que cumplir. Si nosotros no somos robots. Nosotros tenemos algo que se llama voluntad, libre albedrío. Nosotros escogemos. Acuérdense lo que venimos estudiando. Que habían unos, dice Pablo en el versículo 1, que algunos que no obedecieron a Dios. Que escogieron no obedecer. Y por lo tanto Dios los abandona, dice. Dios los entrega, dice. Los entrega. Nosotros escogemos. La invitación está hecha a la salvación. Tenemos que aceptar a Cristo voluntariamente. Nadie nos obliga a aceptar a Cristo. El Espíritu Santo no obliga. Llama, invita, pero no obliga. No pasa por encima de la voluntad que Dios nos ha dado como una capacidad libre del ser humano. ¿Ok? Así que acá dice, versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Siga la lógica. Si Dios castiga al injusto, ¿es injusto Dios o es justo? Porque acá dice que nuestra injusticia hace resaltar la justicia. O sea, mi vida pecaminosa hace resaltar la justicia. Entonces, para seguir resaltando la justicia, sigamos en injusticia. No sé si se me está entendiendo. Claro, ¿cierto que no, Leslie? Algo pasa ahí. Claro. Entonces, si mi injusticia resalta la justicia de Dios, entonces Dios ¿para qué me castiga? Al contrario, le conviene a Dios que yo siga en injusticia, porque mi injusticia resalta su justicia. Así que ¿para qué me va a castigar? ¿Se da cuenta que no pinta? Vuelvo a repetir el 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Qué dice el 6? Pablo se responde. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es decir, Dios no es injusto porque castiga al injusto. Al contrario, al castigar al injusto se revela su justicia. Porque el injusto no puede quedar impune. Por lo tanto, el castigo o la retribución o la ira es una expresión de justicia. ¿Te está entendiendo? Yo sé que no es fácil, pero que pues esto hay que masticarlo, ¿vale? Ahí acepté a María, está entrando María, ok. ¿Se dan cuenta? La revelación del juicio de Dios en los injustos es una revelación de la justicia justamente, porque Dios es justo
tiene que dar el pago a cada uno lo que merece, tanto al justo como al injusto. ¿Se acuerdan cuando leímos Santiago y dijimos, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido, recibirá ¿qué cosa? ¿La ira? No, la corona. ¿Y qué recibe el injusto que ofende al Espíritu Santo y decide rebelarse y continuar en sus propios caminos? Bueno, la ira. Romanos 1:18, ¿qué leímos? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela contra todo justo. ¿Eso dice? No. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia. El injusto tiene como fin la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y se usa como instrumento la ira. Pero el justo, que se mantiene en justicia por la fe en Cristo, dependiendo de la justicia de Cristo, ¿verdad? Depositando su fe y su confianza en la vida justa de Cristo y apropiándosela por la fe, ese no recibe la ira, porque no está en injusticia, está en justicia. ¿Qué recibe? La corona de la vida. ¿Y qué dijimos en el versículo 6? Romanos 2:6. Romanos 2:6. Tengo que volver atrás para poder traducir lo que estamos leyendo en el 3. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El injusto recibirá lo suyo y el justo recibirá lo suyo. ¿Cómo se va a determinar quién recibe qué? Bueno, mediante un juicio investigativo, donde se va a recibir conforme a sus obras. Cuando decimos las obras, estamos hablando de conforme a tu conducta, tu estilo de vida. Si fue acorde lo que hacías, decías y realizabas con los motivos, intenciones y deseos. Tiene que haber una armonía. Porque lo que le da valor al acto, a la obra, es el motivo. ¿Te das cuenta? Entonces cuando dice el texto, será juzgado según tus obras, esa palabra obra implica la intención con la cual hiciste la obra. Eso será evaluado para determinar si recibes la ira o la corona de la vida. Y esto Pablo lo enseña en toda la carta a Romanos. Y después lo defiende en Gálatas. En Gálatas. Volvemos a Romanos 3 entonces. Romanos 3, 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo si es injusto? No está calificado entonces. Está calificado para juzgar al mundo justamente porque es justo. Pablo usa una retórica y una manera maravillosa. ¿Y por qué él se expresa de esta manera? Porque quiere que usemos el razonamiento. Pablo quiere que pensemos. Pablo no quiere que nos guiemos por lo que sentimos, por lo que vimos, por lo que... No. Él quiere que razonemos. Porque somos seres razonables, no somos animales, no somos bestias que nos guiamos o nos movemos por instintos. Tenemos un raciocinio. Pablo quiere llegar al raciocinio, que nuestra corteza cerebral, que nuestras conexiones neuronales, se llama sinapsis eso, que nuestras sinapsis cerebrales estén bien sólidas respecto a cómo procede Dios, cosa que no tengamos excusa. Versículo 7, sigamos avanzando. Pero si por mi mentira, cuando hablamos de mentira, hablamos falsedad, infidelidad, desobediencia, pecado de nuevo. ¿Se dan cuenta que ahora usa la palabra mentira? Él está haciendo un paralelo entre el mentiroso, que es el ser humano, el infiel, el desobediente, y el fiel, el veraz, que es Dios. Él va haciendo ese juego. ¿Ok? Entonces ahora dice, y si por mi mentira
la verdad de Dios abunda. ¿Cómo? Otra vez de nuevo con el mismo ejemplo. O sea que si la verdad de Dios abunda, pues entonces seamos mentirosos. El mismo ejemplo anterior. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿cómo? O sea que mi mentira da gloria a Dios. Bueno, sigamos siendo mentirosos entonces. Ahora le voy a añadir otra cosita más para que entendamos este ejemplo y el otro anterior. Cuando dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que la misericordia y la justicia de Dios es más gloriosa cuan más bajo hayamos caído. ¿Se entiende? Mientras más arraigado está el pecado en la vida, más se glorifica la verdad de Dios. Porque cuando vencemos eso que es sumamente difícil y que hemos arrastrado por años y nos ha hecho sufrir y nos ha destruido nuestra vida y ha destruido nuestra familia, eso que creemos que es imposible de vencer, lo vencemos por la gracia de Cristo. ¿Quién se lleva los créditos? ¿Quién se lleva los créditos? La justicia de Dios. Porque le demostramos al universo que no hay pecado que no pueda ser limpiado por la sangre de Cristo. Por eso que a mayor injusticia, a mayor mentira, a mayor infidelidad, a mayor traición, a mayor bajeza a la que podamos llegar, más se glorifica el nombre de Dios. Porque demuestra ante el mundo el poder de Dios sobre el pecado. Porque Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, venció no solamente la muerte, venció el pecado. Jesús nos dio ejemplo de obediencia hasta el final, demostrándonos a nosotros que es posible mantenerse fiel aunque nos quiten la vida, hasta las últimas consecuencias. El ser humano puede ser leal y fiel a Dios. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para gloria de Dios, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan de la clase anterior que dijimos que dar gloria a Dios es vivir una vida de victoria? Porque nuestra propia vida es ejemplo del poder de Dios, del poder de Dios, de lo que el poder de Dios puede hacer en nosotros. ¿Se está entendiendo la idea? Yo espero que sí. Se va a cortar, así que ya saben ya el procedimiento. Entran por el mismo link que manda el grupo. Apenas se corte, esperan un minutito y se vuelven a conectar, ¿ok? Y nos mantenemos en contacto por WhatsApp. Entonces, en definitiva, la verdad que quiere enseñar Pablo es de que la infidelidad, la mentira, la bajeza, lo más malo en lo cual nosotros ya hemos caído, cuando vencemos por la sangre de Cristo y por su gracia y por su poder que fortalece nuestra voluntad para decir no a lo malo, el resultado evidente, el fruto de esa victoria es la glorificación de Dios. Por favor, acuérdense de los milagros que hacía Jesús. El nombre de Dios era glorificado. Cristo demostraba que el poder de Dios está por sobre el pecado, por sobre lo malo. Y que creyendo en Él podemos hacer obras mayores. Cuando dice obras mayores, no se está refiriendo necesariamente a hacer los mismos milagros de Jesús o milagros más espectaculares. No está hablando de eso. Cuando dice que haremos obras mayores, está diciendo que si Él fue obediente y justo hasta la muerte, nosotros también podemos, incluso mayores. ¿Por qué mayores? Porque nosotros y muchos han tenido una vida de bajeza y de pecado innombrable. Y sin embargo, de ahí nos quiere sacar Cristo.
Por lo tanto, la restauración del pecador redunda en la gloria de Dios. ¿Ok? Recuerden, se puede cortar, esperan un minuto y medio y vuelven a entrar por el link y vamos terminando ya por lo menos la parte que tenía programado hoy día del capítulo 3. ¿Ya? Ahora, vamos terminando entonces el 3, esta parte. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Ok? Ese juzgado es condenado. ¿Ok? ¿Por qué sigo siendo condenado por los hombres si puedo ser justificado por Cristo? Y si soy justificado por Cristo, ¿por qué me siguen condenando como pecador? Vuelvo a repetir, versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ya dijimos que el que abunde para la gloria dice relación con la restauración del mentiroso desobediente. Eso redunda para la gloria de Dios. Y si el pecador ha sido restaurado, ¿por qué aún se le trata como pecador? ¿Por qué se le condena como pecador? ¿No le ha pasado a usted que se ha encontrado con antiguas amistades que le han conocido malas conductas y pasan los años, usted ya es creyente y le vuelven a enrostrar los errores del pasado? ¿Le ha pasado eso? Bueno, Pablo dice acá, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, es decir, me restauró para su gloria, ¿por qué aún me siguen condenando como pecador? Versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Se acuerdan que recién les comenté eso de que mi injusticia es para la gloria de Dios? Y que algunos la entienden como que, bueno, entonces sigamos siendo injustos porque es para la gloria de Dios. Se estaba acusando a Pablo, los fariseos estaban acusando a Pablo que Pablo predicaba un mensaje light, o como decía Bonhoeffer, una gracia barata. Estaban calumniando a Pablo porque no entendían el mensaje de Pablo, así que calumniaban a Pablo y se echó a correr la idea de que Pablo predicaba un evangelio light. ¿Qué quiere decir eso? Vive como quieras, haz lo que quieras, Dios igual nomás te va a dar bendiciones, tú igual glorificas a Dios, aunque seas injusto, glorificas a Dios igual. Se estaba acusando a Pablo de eso. Por eso Pablo se encarga de aclarar ese argumento. Vuelvo a repetir el 8. ¿Y por qué no decir, y entre paréntesis, como se nos calumnia, y como algunos de los que calumnian, cuya condenación es justa, por calumniadores, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ese es un mensaje equivocado. No podemos hacer males y esperar bienes. Lo acabamos de explicar. Pero se le acusaba a Pablo de eso. Por eso que aclaro este par de ejemplos cuando hablé de nuestra justicia hace resaltar la justicia. O por si me mentira la verdad de Dios abunda. No está diciendo sigamos en la injusticia y sigamos en la mentira porque eso da gloria a Dios. Falso. El estar en injusticia o en la mentira o en rebeldía o en desobediencia, eso no glorifica a Dios. ¿Vale? Pero se le estaba acusando a Pablo de eso. ¿Por qué? Porque los judíos veían en Pablo una amenaza o un desprestigio o un desdén hacia la ley. Pensaban que Pablo estaba menospreciando la ley. Por eso acusaban a Pablo de un mensaje light. Haz lo que quieras y darás gloria a Dios igual. Pero en realidad el libro de Romanos y el mensaje de Pablo lo que está enseñando y lo que enseña es la correcta relación entre la gracia de Cristo y la ley. Pablo no está desechando ni menospreciando la ley que los judíos veían amenazada por Pablo.
Pablo está explicando la correcta relación entre ambas, entre la ley y el evangelio. Pablo no se va en favor de una y en menosprecio de otra. Pablo está explicando la armonía que hay entre la ley y el evangelio. ¿Ok? Ok. Adelantémonos un poquito en Romanos 3:20 para que entendamos que las calumnias que le estaban imputando a Pablo eran totalmente falsas y que Pablo lo que está explicando es el correcto lugar que ocupa la ley en la justificación por la fe. ¿Ok? Me queda un minuto, aprovecho a explicarlo rapidito. Fíjense en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no justifica, la ley no perdona, la ley no limpia. El que limpia y perdona es Jesús, la sangre de Cristo. Pero la ley, ¿cuál es el rol que cumple la justificación por la fe? En el plan de salvación, por decirlo así. La ley me señala mi condición. La ley es como un espejo que me dice adúltero, mentiroso, pero la ley no tiene poder de librarme del pecado. Solamente... Ya, seguimos entonces. Entramos ahora al versículo 9, al famoso versículo 9. ¿Ya? Ya adelanté ya la actitud de Pablo frente a la ley. Ojo, la ley no cumple, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley en sentido estricto, específico. Estamos hablando de los parámetros morales de Dios para el ser humano, ¿vale? O sea, estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿okay? Que es la ley moral de Dios. Y Pablo está enseñando, y lo acabamos de leer en Romanos 3:20, cuál es el lugar de esa ley. El lugar de esa ley es para señalarnos nuestra condición. Perdonen que use esta expresión, pero la ley es el acusete carecuete. La ley simplemente nos dice, oye, mírate frente al espejo, mírate que es la ley es como un espejo, mírame y véeme cuál de los 10 puntos te calza. ¿En cuál de los 10 estás tú? Y no es necesario cada uno de los 10 explícitamente como está ahí, tácitamente como está ahí, porque cada mandamiento es muy amplio. Cuando habla de idolatría, hay muchas cosas que caen en el concepto de idolatría. O sea, todo aquel que reemplaza la fidelidad a Dios, es decir, de no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, porque damos prioridad a otra cosa, es idolatría. Todo aquel que ocupa el lugar de Dios, que debería ocupar Dios, es idolatría. Hay personas que creen que idolatría solamente tiene que ver con parar, ¿no es cierto?, una imagen así de madera, de yeso. No. Idolatría quiere decir poner en lugar de Dios otra cosa que no es Dios. ¿Ok? Es decir, dividir nuestros intereses. ¿Vale? Tener nuestros intereses divididos. Por eso que se habla de la fidelidad. Fidelidad quiere decir, bueno, en un matrimonio, cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando que nuestra primera prioridad es nuestro cónyuge. Lógico. Es como cuando uno se casa. Bueno, tú te casas con tu esposa, no te casas con... No, a ella es tu primera prioridad. Ella es tu primera prioridad. Eso es fidelidad. Cuando yo me enfrento a situaciones complicadas, yo pienso en mi cónyuge. Y digo, ¿cómo yo me atreveré a hacer tan mal? Porque mi cónyuge no solamente es mi cónyuge, es mi hermana en Cristo. Los matrimonios creyentes, los matrimonios cristianos, más que esposo y esposa, son hermanos. Son hermanos en Cristo. Ojo con eso. Ojo con eso. Cuando yo soy infiel a mi cónyuge creyente, yo le estoy fallando a una hermana en Cristo también. O sea, eso tiene doble peso, este tema. ¿Vale? Pero bueno, cuando hablemos del matrimonio y todo eso, vamos a entrar a esos temas que
podríamos algún día hacer un par de clases sobre eso, sobre el tema del matrimonio. Y una cosa impresionante los enredos que hay sobre ese tema. El tema del divorcio y esto, otro, una cosa tremenda que yo he visto por ahí. Bueno, pasemos entonces al versículo 9, Romanos 3:9. Y acá voy a aclarar otra confusión que generalmente se da, y la he escuchado también, y siendo fiel a mi labor, que es la de clarificar, voy a intentar clarificar esto. Algunas personas, usando estos textos que vienen acá, sobre todo el versículo 10, Romanos 3:10, hay algunos que tomándose de ese versículo justifican la vida fracasada como creyente. Es decir, dicen, no se puede vencer, no se puede obtener la victoria, porque somos pecadores, porque somos malos y vamos a morir malos, y el único que nos va a quitar el pecado va a ser Cristo en su venida, porque nos transformará, dice. ¿Cierto? ¿No escuchó usted esos argumentos? Él nos transformará de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Entonces ellos argumentan de esa manera para decir que no se puede vencer en esta tierra. Yo he escuchado a algunos que dicen no se puede ser santo en esta tierra. ¿Vale? Ahora, si hay alguien que está aquí presente y piensa eso, no pasa nada. No se preocupe, no hay problema. Allá ustedes. Pero si entraron a este curso, yo les voy a explicar lo que dice el texto. Allá ustedes después que sigan con sus cosas. ¿Vale? Algunos argumentan de la siguiente manera. Citan Romanos 3:10 y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Listo. Así que no se puede vencer el pecado, porque somos muy malos. En esta tierra no se puede vencer, porque somos pecadores, tenemos una naturaleza caída, tendemos a lo malo. No hay justo ni aún uno, dice. ¿Ve? No hay justo ni aún uno. Y justifican las yayitas, los deslices, las debilidades, las tonteritas, y después se van a golpear el pecho a las reuniones. Y así siguen la vida de cristiano fracasado, cristiano derrotado, cristiano golpeándose el pecho, pero esclavo de pecados ocultos. Y nunca vencen. Pero ellos dicen que dan gloria a Dios. Cuando la Escritura enseña que dar gloria a Dios es vivir una vida de victoria, de obediencia. ¿Cómo explicamos entonces ese texto? No hay justo ni aún uno. ¿Será verdad o será mentira? ¿Es verdad que no hay justo ni aún uno? Depende. Depende. Sí y no. Como se dice en derecho, hay que distinguir. Hay que distinguir. Y ahora van a aprender algo hermoso para la gloria de Dios. ¿Ya? Vamos al texto 9. De hecho, la Reina Valera, no sé si está... Sí, ya. El texto 9 dice, el título dice, no hay justo. Bueno, para empezar, es verdad. No hay justo, ni aún uno. Porque lo dice la Biblia. Así que partamos de esa base. Es verdad. No hay justo ni aún uno porque la Biblia lo dice. Y yo creo en lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Pero depende. La Biblia dice que, claro, no hay justo ni aún uno. Depende. ¿Qué pues? Dice Pablo otra vez con esta manera. Perdonen que diga esto, pero es que este estilo socrático que tiene Pablo. No sé si alguno conoce el estilo socrático de enseñanza. La famosa mayéutica. La mayéutica de Sócrates, ¿no es cierto? Sócrates enseñaba conversando. Y Sócrates le enseñaba las verdades a sus discípulos haciéndole preguntas. Cosa que los mismos discípulos fueran reflexionando y llegaran a la verdad solitos, mediante una reflexión. Pero Sócrates los estimulaba con preguntas. Es el modo mayéutico, el método socrático de poder encontrar la verdad.
No digo que Pablo haga eso, pero me parece muy, muy parecido. Pablo hace estas preguntas como para poder usar el cerebro. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, o sea, judíos? Recuerden lo que hemos hablado de Pablo cuando dice, ¿tiene ventaja los judíos? Eso ya lo expliqué ya, ¿cierto? Ya. Entonces, en ese contexto, Pablo vuelve a preguntar de nuevo lo mismo y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Cuando dice ellos, se está refiriendo a los gentiles, a los griegos, a los no judíos. En ninguna manera. No somos mejores que ellos. Del punto de vista del plan de salvación, del punto de vista de la justificación por la fe, los judíos no eran superiores a los gentiles. Ya lo vimos ya. Muy judío será, muy circuncidado será, pero si su corazón no ama los principios de Dios, es como un incircunciso. ¿Ok? Eso está claro, ya lo hemos estudiado. Así que Pablo otra vez vuelve a lo mismo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado. Eso de acusado quiere decir ya hemos puesto en evidencia, con todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿no es cierto? Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Todos, judíos y gentiles, o sea, todo el mundo, la raza humana, todos están bajo pecado. Y acá yo les voy a adelantar algo, ustedes van a caer de la silla porque van a aprender cosas hermosas acá. Cuando Pablo más adelante empieza a hablar de bajo la ley, ¿han escuchado ustedes eso? Bajo la ley. Bajo la ley, cuando lean eso de que bajo la ley, tiene dos maneras de entenderse, según el contexto. Cuando se habla de bajo la ley, se está hablando que uno vive, o quienes viven, bajo los preceptos de la ley. Por ejemplo, el pueblo judío tenía conocimiento de las normas morales de Dios, de la ley moral de Dios. Sí, o sea, están bajo la ley. Ellos viven o se rigen bajo esos principios morales. Pero los gentiles, en cierta medida, no estaban bajo esa ley porque no había un conocimiento. Amén de que de manera espontánea y de manera natural, ellos vivían los principios. ¿Vale? Ahí volvió, que había caído parece. Sí, ahí volvieron, ya. Ok, voy a repetir entonces. ¿Ok? Voy a repetir entonces. Quedamos en no hay justo ni aun uno. Y vamos a aclarar eso. ¿Ok? Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, nosotros los judíos a quien se les depositó la verdad de Dios para iluminar al mundo, ¿somos mejores que ellos? Es decir, que los gentiles, que los griegos, ¿somos mejores? Bueno, eso ya lo expliqué en los versículos anteriores, ¿verdad? ¿En qué sentido sí tienen ventaja los judíos y en qué sentido no? ¿Vale? Desde el punto de vista temporal, circunstancial, sí hay ventaja, porque Dios en su sabiduría escogió a ese pueblo entre muchos para depositar su verdad, sus principios, y la misión de este pueblo era que lo regara eso y lo difundiera en todo el mundo. Y sin embargo falló, porque se encerraban en ellos mismos y empezaron a menospreciar a los demás, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido no son mejores que los demás? En el sentido de que la naturaleza humana caída es la misma en el judío, en el árabe, en el egipcio, en el africano, en el griego. Del punto de vista universal, del punto de vista general, todos, no importa la raza, el nacimiento, la etnia, no importa, todo ser humano tiene la misma naturaleza caída heredada de nuestros primeros padres. Es decir, tanto el judío como el griego tiene tendencia a lo malo. Y por eso necesitamos el poder de Dios para vencer. ¿Vale? En ese sentido, no es superior el judío que el griego. Ahora van entendiendo eso de que no hay justo ni aún uno. Profe. ¿Quién me habló? Leslie. Es que no está grabando, parece. Ay, gracias por decirme. Uf, maravilloso, ya.
Gracias, te pasaste. Ya. Ahí está grabando. Ok. Leemos el 9 entonces. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. El mismo Pablo se responde el mismo. Dice, no, ninguna manera. Pues ya hemos acusado quiere decir ya hemos puesto en evidencia, ya hemos planteado la situación, claro, todos los versículos que venimos leyendo, ¿verdad? Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo, ¿qué dice el texto? Pecado. En ese sentido, el judío no es mejor que el gentil, porque todos están bajo pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Bajo naturaleza pecaminosa, bajo naturaleza caída. Y el único que puede restaurarnos de esa condición es la justicia de Cristo, la gracia de Cristo. ¿Vale? Así que cuando el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir? Está aludiendo a la naturaleza caída del ser humano, seas judío, seas griego, seas de donde seas. Tengas conocimiento, no tengas conocimiento, da lo mismo. La naturaleza humana toda está bajo pecado, es decir, está bajo injusticia. Nosotros nacimos en injusticia, nacimos bajo pecado. Por eso que dice el texto, no hay justo ni aún uno. Ninguno nace justificado. Por eso no hay justo. Cuando dice no hay justo, quiere decir que se es injusto. El que no es justo es injusto. Todos por naturaleza somos injustos. Es decir, no somos justos. La única manera de salir de esa condición es ser justificados por Cristo. La única manera de salir de esa condición de no hay justo es buscar la justicia de Cristo, su vida justa, aceptarla por la fe y hacerla mía. Y soy perdonado, limpiado con la sangre de Cristo. Se han borrado mis pecados y soy declarado justo ante los ojos de Dios para obedecer al Maestro ahora. En ese sentido, entonces, no hay justo ni aún uno. Quiero explicar una cosita acá. En la parte final del versículo 9, estoy en Romanos 3:9, la última coma, después de gentiles, dice que todos están bajo pecado. Eso es lo mismo que decir no hay justo ni aún uno. Esto parece un juego de palabras, pero cuando uno entiende los conceptos ya se hace fácil traducir y leer a Pablo. ¿Ya? Cuando dice todos están bajo pecado. Voy a explicar eso porque más adelante nos vamos a encontrar con algunas expresiones de Pablo que dicen bajo la ley. ¿Han escuchado ustedes esa expresión cuando dice bajo la ley? Dice. O bajo la gracia. Son expresiones súper conocidas. ¿Qué quiere decir estar bajo la ley? Bueno, en la expresión cuando Pablo dice bajo la ley, hay dos maneras de entenderla según el contexto. La primera y la más sencilla. Bajo la ley quiere decir aquellos que viven o desarrollan su vida espiritual conforme a los principios de la ley. Es decir, nos regimos, nos enmarcamos bajo los principios de esa ley. Eso es estar bajo la ley. Yo vivo bajo el régimen de la ley. Es decir, yo conozco la ley literalmente que dice no matarás. Entonces yo adopto ese principio, ¿cierto? Y le pido al Señor que ojalá yo nunca pueda transgredir ese principio tan hermoso que es el respeto a la vida. Entonces yo estoy bajo la ley porque me rijo bajo esos principios. ¿Ok? Es una manera de entender esa expresión bajo la ley según el contexto. ¿Cuál es la segunda manera de entender la expresión bajo la ley? Bajo la ley significa, y vean por favor la camarita aquí porque quiero ser gráfico, yo cuando hago esto en vivo generalmente ocupo una pizarra
Pero ahora me voy a demorar mucho si empiezo a usar pizarra acá en la pantalla, así que así nomás a la antigua. ¿Ya? Ok. Bajo la ley quiere decir, acá está la Oriana. Aquí está la Oriana caminando. ¿Ah? Bajo la ley quiere decir que está bajo la lupa de la ley, bajo condenación de la ley. Es decir, Oriana, que es injusta, que vive una vida de desobediencia, en rebeldía, alejada de las cosas de Dios, la ley le está señalando: eres transgresora, eres aquí, eres allá, mira tu vida. La ley funciona como un espejo moral. Estoy hablando de la ley en sentido restringido, los principios morales de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos al pecador le dice: eres adúltero, eres mentiroso, eres no sé qué, eres esto otro, eres idólatra. La ley, en la justificación por la fe, en el plan de salvación, la ley cumple la labor de señalar tu condición. Como decían delante, es una especie de acusete carecuete. La ley nos echa al agua, la ley nos desenmascara, la ley nos muestra como un espejo nuestra verdadera condición. Sin la ley, bueno, de alguna manera puedo justificarme, porque bueno, yo no sabía que a Dios le molestaba matar. Bueno, yo no sabía que era tan grave ser idólatra. Bueno, yo no sabía que era tan malo adulterar una canita al aire. Bueno, no, yo pensé que no era tan grave. Pero cuando empieza el Espíritu Santo a llamar a la persona, a inducirle el temor a Dios, el interés en las cosas de Dios, ¿qué sucede? Nos encontramos con que Dios tiene principios morales sobre los cuales quiere que nosotros rijamos nuestra vida. Y aparece la ley. Y la ley nos muestra como un espejo nuestra verdadera condición. ¿Saben ustedes a quién se le presenta? ¿Saben ustedes qué le pasó a Pablo respecto a la ley? Pablo conocía la ley como buen judío, discípulo de Gamaliel, amigote de todos los fariseos. Pablo era teólogo. Pablo conocía la ley. Pero Pablo no le había tomado el peso a la ley. Porque conociendo la ley que dice no matarás, Pablo andaba asesinando a la iglesia. Y era fariseo de fariseo, y él se cachetoneaba, usando una palabra bien chilena, él se cachetoneaba, hebreo de hebreo, nacido, circuncidado al 8º día, puras cosas externas. Y siendo conocedor de la ley, vivía violando la ley. Interesante, ¿te habían preguntado eso? Él se creía muy, pero no era tan muy. Creyendo que obedecía a Dios, estaba violando la misma ley que él creía que estaba en regla. Con violación de la ley, quería guardar la ley. Impresionante. Pablo, que conocía la ley, la violaba, asesinando, cuando la ley moral dice no matarás. Y lo primero que hacía Pablo era entrar, echar abajo las puertas de los creyentes y los pasaba a espada. Vayan por favor a Romanos capítulo 7. Afírmense. Si andan por ahí, afírmense, no se vayan a caer de la silla. Romanos capítulo 7, y con esto ya hoy día no van a poder dormir. Romanos capítulo 7 dice, miren los descubrimientos que hizo Pablo. Fariseo de fariseo. Romanos 7:7. Noten la reflexión que hace Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿la ley es mala? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, es decir, la verdadera maldad del pecado, la verdadera esencia de lo malo, sino que por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, o sea, la verdadera naturaleza de la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo conocía esta ley.
El tema es que él no entendía la trascendencia de estos principios que eran fundamentales para la justicia, para la vida justa. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras? La fe se evidencia en la obediencia, en la conducta. Y la conducta que tenía Pablo al asesinar a la iglesia solamente estaba evidenciando que era un violador de la ley. Esa ley que él decía respetar, que él decía defender. Y Pablo empezó a darse cuenta que estaba en una contradicción. Sigamos leyendo el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, acá empieza a hacer como una alegoría, como que el pecado de una persona. Entonces el pecado usó la ley para mostrarle algo a Pablo. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, yo me creía tan justo que yo no veía que era codicioso. Pero cuando el pecado usó a la ley y me la puso encima, vi claramente que en realidad yo era un codicioso. Y me creía justo, pero mi realidad es que era codicioso. Pablo está enseñando que el rol de la ley, porque la ley no salva, la ley no perdona, la ley no induce al arrepentimiento, la ley no convierte, la ley no limpia del pecado. La ley, en el plan de salvación, el único rol que cumple es demostrarnos nuestra condición. Es un espejo. Eso hace la ley. Pero cuando el pecador se da cuenta, porque la ley me está delatando, por eso estoy bajo la ley. Estoy bajo la ley, estoy bajo el escrutinio de la ley, estoy bajo la condenación de la ley. La ley me está señalando, por eso Pablo dice, bajo la ley, dice él. Cuando el pecador se da cuenta que los principios morales de Dios me están echando al agua, me están denunciando que soy un idólatra, ¿cuál es la solución? Porque la ley solamente cumple un rol de mostrarme mi condición espiritual. Pero una vez que yo ya me he dado cuenta en la condición en que estoy de transgresor de la ley, de desobediente a los principios de Dios, ¿qué hago ahora? La ley no puede limpiarme, la ley no puede perdonarme porque esa no es la labor de la ley. ¿A quién tengo que acudir como pecador? A Jesús. Y confesar que soy adúltero, que soy ladrón, que soy idólatra, que soy avaro. Voy a los pies de Cristo a obtener perdón y justificación porque estoy claro en mi condición. Y cuando Jesús me ha perdonado, esta es la ley, estoy bajo la ley, pero cuando Jesús me ha perdonado, ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia de Cristo porque he sido perdonado. Ya la ley no me condena porque me he arrepentido de mi adulterio y ya no lo hago más. Por lo tanto, la ley ya no me acusa de adulterio porque ya no lo hago más y lo he abandonado y me he arrepentido de todo corazón por la gracia de Cristo. La ley me señala mi condición, pero no me deja en una situación desesperada. Para eso vino el Salvador. Hijitos, si alguno hubiese pecado, porque la ley me muestra mi condición inmoral, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Y cuando voy a Jesús, Él me imputa su vida justa sin pecado, a mí, pecador, sin merecerlo. Y me presento ante Dios ahora como si nunca hubiese pecado, como si nunca hubiese violado la ley. Así que ya no estoy bajo condenación de la ley, ahora estoy bajo la gracia de Cristo. Y así me tengo que conducir en la vida ahora, dependiendo de la gracia de Cristo. ¿Se está entendiendo ahora la expresión bajo la ley, bajo la gracia?
Vamos a terminar de leer el capítulo 7 y ya con eso vamos a quedar súper claro con lo que tiene que ver con Pablo respecto a la ley. El versículo 8 dice, Romanos 7:8, más el pecado, se va a cortar, así que ya saben ya el procedimiento y ya con la última sesión terminamos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, mediante el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, sin conocer la ley, sin tener idea de lo que la ley me señala, yo creo que el pecado está muerto en mí, que soy justo. Creo que soy justo, como creía que era Pablo. Pablo creía que era justo, que el pecado estaba muerto para él, que el pecado no estaba vivo en él, que estaba muerto, que él vivía una vida justa. Así que sin la ley, el pecado está muerto, no está vivo en él. Él se consideraba justo. Versículo 10. Ay, Señor, qué lindo. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, es decir, que él creía que él vivía, ¿qué dice? A mí me resultó para muerte. La misma ley que él creía que le daba vida, que él estaba vivo para Dios y que no había pecado en él, que el pecado no tenía ningún tipo de vida en él, resultó que la ley le mostró que en realidad Pablo estaba muerto espiritualmente. Él creía que estaba vivo para Dios y muerto para el pecado, pero cuando llegó el mandamiento se le dio vuelta toda la realidad. Se dio cuenta que no era justo, que era injusto, que era un violador de la ley, que él decía, que pensaba que estaba en obediencia. Así que le resultó para muerte, en el sentido que la ley le mostró a Pablo su condición, que estaba muerto en delitos y pecados. ¿Sabe usted el balde de agua fría que se dio Pablo con esto? Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, otra vez la idea de que el pecado como una personalidad, usó el mandamiento para mostrarle la realidad a Pablo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, todavía en el 11, me engañó y por él me mató. Yo creía que estaba vivo para Dios, pero estaba muerto en mi delito y pecado realmente. Estaba engañado. Por eso que yo mataba a la iglesia y la perseguía. En realidad estaba muerto en mi delito y mi pecado. Estaba ciego. Pero gracias a la ley pude ver mi verdadera condición. De manera, versículo 12, de manera que la ley, a la verdad, es santa. El mandamiento es santo. Es justo y es bueno. Luego, lo que es bueno, o sea, la ley, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. ¿Por qué la ley no vino a ser muerte? Si bien le mostró que estaba muerto, ¿por qué en realidad no le resultó para muerte? ¿Por qué? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse realmente como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, él reconoció su condición de muerto espiritual por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento o la ley el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, Pablo vio la verdadera gravedad de la situación en que estaba, su verdadera pecaminosidad. Ahora, ¿por qué el mandamiento en realidad dice que no le resultó para muerte? Porque gracias a que entendió su verdadera condición, logró comprender el rol de Cristo, que estando muerto en sus delitos y pecados, le podía dar vida por su sangre preciosa y por su gracia. Todo aquel que está muerto en delitos y pecados puede resucitar a una vida nueva por medio de Cristo. Así que en ese sentido, si bien le resultó para muerte porque le mostró su condición de muerto espiritual, también le resultó para vida, porque por medio de la ley conoció el pecado, su condición, pero de ahí lo llevó ¿dónde?
a Cristo para solucionar su problema de la condición en que se encontraba. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pablo comenzó a entender el tema de la naturaleza caída. Bueno, no voy a seguir en eso porque si no me voy a adelantar. Estamos todavía en el versículo, en Romanos 3, ¿ok? Vamos a terminar Romanos 3 y ya con eso nos vamos para la casita. Ya vamos a avanzar un par de versículos más, nada más, porque ya es tardecito. ¿Ya? Ok. Así que si se corta y vuelve, avanzamos una media hora y de ahí cortamos nomás y ya mañana larga duración. Pero esto se está poniendo bueno, buenísimo. Entonces, Romanos 3, ¿a dónde quedé? 10. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Bueno, ahora cuando leamos esto ya vamos a entender, ¿ya? Que se refiere a la naturaleza caída del hombre, no importando tu nacionalidad ni nada. Somos todos injustos, no somos justos. Necesitamos a Jesús que nos saque esa condición y nos justifique. Y Pablo sigue relatando la condición del ser humano. Versículo 11. No hay quien entienda. ¿Quién mejor para decir esto que Pablo? Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Inútiles quiere decir corruptos, inservibles. Versículo. No hay quien haga lo bueno. Eso de que haga lo bueno dice relación con la disposición a hacer lo bueno, la benignidad que se llama. Eso naturalmente no lo tenemos. Naturalmente. ¿Ok? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Naturalmente. Sepulcro abierto es su garganta. Y comienza a describir, digamos, al injusto, al pecador. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. Maldición quiere decir calumnias, injurias, palabras bajas, diríamos ordinarias, vulgares, y de amargura. Su amargura dice relación con el resentimiento. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Estamos dispuestos a todo cuando la envidia o algún defecto de carácter nos supera. Y no conocieron camino de paz. Noten, todo apunta a no conocieron, no entendieron. No hay temor, versículo 18, no hay temor a Dios. ¿Se acuerdan que hablamos que el temor a Dios es una vida obediente y de lealtad? No hay temor a Dios, o sea, desobediencia. Ignoramos a Dios, como los descritos en el capítulo 1. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahora noten lo que dice acá, afírmense. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice, bueno, ustedes conocen los 10 mandamientos, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Ahora están entendiendo? La ley es un sombrero que le cae a quien le caiga. ¿Verdad? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Es decir, a los violadores de la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Eso es, boca se cierre, quiere decir sin excusa. ¿Ok? Y todo el mundo, bueno, todo el mundo judío y gentiles, ¿verdad? Quede bajo el juicio de Dios, es decir, bajo el proceso, bajo el escudriñamiento de Dios. ¿Ya? Queda un minuto y me cierran. Ya cierro con el 20 y después volvemos para dar un cierre nosotros aquí, ¿ya? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Lo que le explicaba recién, la ley, los 10 mandamientos no perdonan, no limpian, no justifican, no santifican. La ley solamente es un espejo que me muestra mi condición, nada más. Por eso que Pablo dice acá, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Él no está menospreciando la ley, pues ya leímos que dice que es buena. Simplemente está señalando su rol. ¿Cuál es el papel? Que no es justificar.
El que justifica es Cristo. Porque por medio de la ley, ¿cuál es el papel de la ley? Es ¿qué dice el texto? Es el conocimiento del pecado. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.